Queridos oyentes, bienvenidos a este pequeño espacio donde compartimos las 1000 preocupaciones de vuestros corazones. Comenzamos ahora. ¿Creerían ustedes, queridos oyentes, que la fe en un marido al que han amado profundamente durante 5 años, un hombre del que se sentían orgullosos por su impecable perfección, podría derrumbarse en un instante por una sola fotografía? Yo no lo creía. Pensaba que mi vida era como una pieza de música clásica de melodía dulce. Sin embargo, no fue hasta la noche de nuestro fatídico 5º aniversario de bodas que me di cuenta, en estado de shock, de que esa música era en realidad una pantomima llena de engaños, y yo era la única actriz que no había recibido el guión. Aquella noche, cuando envié un único mensaje, no sabía que en 10 minutos no solo mi matrimonio, sino también el honor de 2 familias, se convertirían en cenizas frente a la puerta de una habitación de hotel. La suave melodía de un violín que resonaba en Cielo de Madrid, un restaurante situado en la azotea de un rascacielos en el corazón de la capital, no llegaba en absoluto a mi corazón. Frente a mí, una cena para 2 estaba perfectamente dispuesta. Un jarrón con rosas rojas, 2 copas de vino brillando a la luz de las velas y un filete de primera calidad del que aún salía vapor. Todo era perfecto, salvo por la ausencia de una persona. El hombre al que había amado dedicándole 5 años de mi juventud, mi marido, Javier, no estaba allí. Me había dicho que le había surgido un viaje de negocios repentino a Barcelona, un contrato importante que no podía posponer. Me llamó con una voz cargada de disculpas y culpa, prometiendo compensármelo en cuanto regresara. Yo le dije con una sonrisa: «No te preocupes, tu trabajo es lo primero. Estaré bien sola». Confiaba en él. Siempre lo había hecho, incondicionalmente. Durante los últimos 5 años, Javier había sido, a mis ojos y a los de todos, el epítome del marido ideal. No solo era competente y caballeroso, sino también un hombre que amaba a su esposa con devoción. Nunca me había decepcionado. Había apoyado cada una de mis decisiones profesionales y se había convertido en un remanso de paz en el que podía apoyarme tras un duro día de trabajo. Me consideraba la mujer más afortunada del mundo. Levanté ligeramente mi copa de vino, dispuesta a dar un sorbo en solitario para conmemorar este día especial, aunque no estuviera completo. Justo en ese momento, el móvil que descansaba sobre la mesa vibró silenciosamente. Era un mensaje de mi única y mejor amiga, Isabel. Pensé que sería simplemente un mensaje de felicitación por nuestro aniversario, así que lo abrí, pero no lo era. Mi corazón se hundió como una piedra. En la pantalla no había texto, sino una fotografía, una imagen muy nítida. El fondo era el lujoso vestíbulo de El Gran Hotel Palacio, uno de los lugares más caros de la ciudad. No era Barcelona. Y el protagonista de la foto, un hombre de espaldas a la cámara. Pero yo jamás podría confundir esa altura y esa complexión. El traje de diseño que yo misma le había elegido la semana pasada era mi marido, Javier. Pero no estaba solo. Su mano, la misma que hasta esa misma mañana había sostenido la mía susurrándome promesas, rodeaba la cintura de otra mujer. Una mujer joven y hermosa que llevaba un vestido de seda color esmeralda que recordaba haber visto en una revista de moda. Estaban muy juntos, y la cabeza de la mujer se apoyaba suavemente en su hombro. En la mano de Javier había una tarjeta llave de una habitación de hotel, y ella sonreía. Una sonrisa radiante, triunfante y provocadora. El mundo a mi alrededor pareció hacerse añicos. El sonido del violín, las risas de la gente, el tintineo de las copas en el restaurante, de repente se volvieron lejanos y zumbaban como si vinieran de otro mundo. Ya no podía oír nada. Solo el sonido de mi corazón rompiéndose en 1000 pedazos. Me costaba respirar. Sentí un dolor en el pecho, como si alguien me estuviera apuñalando con algo afilado. ¿Un viaje de negocios a Barcelona? ¿Un contrato importante? Todo era una descarada mentira. Estaba aquí mismo, en Madrid, entrando en un hotel de 5 estrellas con otra mujer, y nada menos que en la noche de nuestro 5º aniversario de bodas. El dolor me golpeó como un tsunami, arrasando con toda mi racionalidad. Lágrimas calientes y amargas comenzaron a brotar. ¿Qué había hecho mal? Durante los últimos 5 años, me había entregado en cuerpo y alma a este matrimonio. Incluso había renunciado a un ascenso a directora de la sucursal de Londres para pasar más tiempo con él, y había confiado en él ciegamente. ¿Y la recompensa era esta traición, tan cruel y devastadora? Mis manos temblaban tanto que casi se me cae el móvil. Respiré hondo, tratando de secarme las lágrimas que me nublaban la vista. Amplié la foto para ver de cerca el rostro de la mujer, y entonces, una emoción aún más terrible que el dolor me invadió. La reconocí, la había visto en la portada de una revista de economía. Era Valeria Montes, la nuera de la señora Carmen de la Torre, la presidenta del Grupo de la Torre. Sí, esa señora de la Torre,
conocida en el mundo de los negocios como la Dama de Hierro, famosa por su rigor y por valorar el honor de su familia por encima de todo, Valeria llevaba 2 años casada con el único hijo de la señora de la Torre. La noticia de su boda había acaparado todos los periódicos en su momento. Y ahora estaba aquí, en brazos de mi marido, una mujer casada teniendo una aventura con un hombre casado. Esto ya no era un simple adulterio, era una bomba que podía destruir el honor de 2 familias. Y en ese preciso instante, una idea fría y audaz cruzó mi mente. El dolor dentro de mí desapareció de repente, reemplazado por una furia extrema y una determinación de acero. Javier, si querías jugar a lo grande, yo también jugaré contigo. Pero la perdedora, definitivamente, no seré yo. Mis manos ya no temblaban. Mis dedos se movieron rápidamente sobre la pantalla. No fue difícil encontrar el contacto personal de la señora de la Torre a través de mis contactos profesionales. Respiré hondo, sintiendo cómo mi pecho se enfriaba como el hielo. Abrí la ventana de mensajes y escribí una línea, breve, educada, pero suficiente para provocar un terremoto. Estimada señora de la Torre, buenas noches. Soy Elena, la esposa de Javier. ¿Podría preguntarle si su nuera, la señora Valeria Montes, se encuentra ahora mismo en el Gran Hotel Palacio por motivos de trabajo? Lo pregunto porque mi marido también me ha dicho que tenía una reunión importante allí, en la habitación 2109. Solo quería asegurarme. Gracias, releí el mensaje. Una sonrisa amarga se dibujó en mis labios. La habitación 2109. El número que un detective que había contratado en secreto me había enviado junto con esta foto hacía solo unos minutos. No había necesidad de montar un escándalo, ni de irrumpir en la escena. Para alguien como la señora de la Torre, una pequeña duda, esta pequeña chispa, era suficiente para que ella misma quemara todo el bosque. Pulsé el botón de enviar. El mensaje se había ido. Ahora solo tenía que sentarme aquí, terminar mi vino y esperar. Sabía que conociendo su carácter, la señora de la Torre no me llamaría para verificar los hechos. Iría allí en persona, y desde su casa hasta el Gran Hotel Palacio se tardaba exactamente 10 minutos. 10 minutos para que comenzara la mejor obra de teatro. 10 minutos que lo terminarían todo. Queridos oyentes, ¿cómo se desarrollará esta obra? ¿Qué crueles verdades aguardan detrás? Si esta historia ha tocado vuestro corazón, no olvidéis suscribiros al canal y activar las notificaciones para no perderos el dramático desenlace que está por venir. Vuestra suscripción es un gran apoyo para que podamos seguir contando historias más profundas y significativas. 10 minutos. Un lapso de tiempo tan corto, pero que para mí se sintió como un siglo. Permanecía inmóvil en la silla tapizada de terciopelo rojo, la copa de vino aún en mi mano. La llama vacilante de la vela proyectaba mi sombra en la pared de detrás. Una sombra solitaria y desolada en medio de este espacio lujoso y romántico. Ya no lloraba. Las lágrimas parecían haberse secado, y un vacío aterrador ocupaba su lugar. En mi mente solo se arremolinaban imágenes del pasado, fragmentos de dulces recuerdos que hasta hace unos minutos atesoraba como un tesoro. Ahora, esos recuerdos resurgían como una película a cámara lenta, y cada fotograma era como una cuchilla que cortaba aún más profundo en mi corazón ya destrozado. ¿Cómo pude no creer? ¿Cómo pude no amar? Durante los últimos 5 años, Javier había construido un paraíso perfecto, sin una sola fisura. Un paraíso en el que creía que viviría para siempre. Todavía recuerdo vívidamente el día que nos conocimos. Fue en la fiesta de cumpleaños de un amigo en común. En aquel entonces yo era una recién licenciada, una empleada de marketing novata, torpe y tímida. Él, en cambio, ya era director de ventas en una gran empresa, maduro, elegante y con un encanto irresistible. Fue él quien se acercó a hablarme primero, elogiando mi sonrisa como algo muy atractivo. Durante toda esa noche, a pesar de las numerosas mujeres hermosas que había a nuestro alrededor, solo habló conmigo. Me habló de sus sueños y ambiciones, de los libros que había leído, de los lugares a los que había viajado. Era inteligente, divertido y profundo. Para mí, que solo conocía el trabajo, él fue el primero que me hizo sentir lo amplio e interesante que era el mundo exterior. Esa noche, me acompañó a casa. Antes de despedirnos, no me pidió mi número de teléfono directamente. Simplemente sonrió y dijo: «Espero tener la suerte de volver a verte». Esa actitud delicada y sin prisas me cautivó por completo. Y realmente encontró la manera de volver a verme. Averiguó dónde trabajaba y cada día me enviaba un ramo de fresias, mis flores favoritas, sin dejar nombre. Al 7º día, apareció con un ramo aún más grande y una tarjeta escrita a mano. 7 días de cortejo. ¿Me darías una oportunidad? No pude rechazar a un hombre tan romántico y perseverante.
Nuestro amor comenzó de forma natural y apasionada. Javier era el novio perfecto. Siempre sabía cómo sorprenderme. A veces con una cena romántica cocinada por él, otras con un viaje de fin de semana a un lugar que yo había mencionado de pasada. Recordaba todos mis gustos, mi comida favorita, la música que escuchaba a menudo, incluso mi costumbre de morderme las uñas cuando estaba nerviosa. Siempre aparecía cuando más lo necesitaba. Una vez, cometí un grave error en el trabajo y mi jefe me reprendió duramente. Estaba tan frustrada que estuve a punto de dejarlo. Fue él quien se quedó a mi lado toda la noche, escuchando mi llanto, ayudándome a analizar cada problema y a encontrar una solución. «Cariño», me dijo, abrazándome, «eres la mujer más fuerte y competente que conozco. No puedes derrumbarte por una dificultad como esta. Confía en mí, todo saldrá bien». Y realmente todo salió bien. Sus ánimos fueron como una poción mágica que me devolvió la confianza y el valor. Cuando me pidió matrimonio fue durante una cena en un restaurante exclusivo con vistas a toda la ciudad. Lo había preparado todo. Flores, velas e incluso una banda que tocaba mi música favorita. Se arrodilló, me ofreció un brillante anillo de diamantes y dijo: «Elena, cásate conmigo. No puedo prometerte la vida más rica del mundo, pero te prometo la más tranquila y feliz. Siempre seré el hombre que te apoye y te proteja». En ese momento, lloré de felicidad. Asentí sin dudarlo un segundo. Creía haber encontrado al hombre de mi vida. Nuestro matrimonio fue incluso más dulce que nuestro noviazgo. Javier no solo era mi marido, sino también mi amigo y mi alma gemela. Compartíamos todo, desde las pequeñas cosas del día a día hasta los grandes planes de futuro. Él siempre estaba orgulloso de mí. Cada vez que tenía un éxito en el trabajo se alegraba más que nadie. Presumía ante todos sus amigos y colegas de la esposa tan competente que tenía. Nunca se sintió celoso ni intimidado. Ni siquiera cuando mi carrera despegó y mis ingresos empezaron a superar los suyos. Él simplemente decía: «Con una esposa tan increíble, tendré que esforzarme más para estar a su altura». Fue precisamente su apoyo lo que me hizo trabajar sin descanso. Quería ser su orgullo, y quería crear un hogar sólido para que él pudiera desarrollar su carrera con tranquilidad. Hace 2 años, cuando me ofrecieron el puesto de directora de la sucursal de Londres, una oportunidad con la que cualquiera en mi campo soñaría, dudé mucho. Significaba que tendríamos que tener una relación a distancia, o que él tendría que renunciar a su trabajo actual y seguirme. Lo hablé con él, y me dijo algo que me conmovió profundamente. «Elena, tu carrera es importante, pero nuestra familia lo es más. No quiero estar ni un solo día separado de ti, pero tampoco quiero ser una carga que te impida progresar. Haz lo que creas que es correcto. Tomes la decisión que tomes, siempre estaré a tu lado». Al final, rechacé la oportunidad. Elegí a mi familia, elegí estar a su lado cada día. En ese momento, no me arrepentí en absoluto. Pensaba que ninguna carrera podía compararse con la felicidad del hogar. Ahora, al recordarlo, me doy cuenta de lo estúpida que fui. Quizás eso era lo que él quería. No quería que yo llegara demasiado lejos, que escapara de su control. Me necesitaba aquí, en Madrid, para seguir interpretando el papel de esposa perfecta en su obra de teatro. Incluso mi suegra, la señora Pilar, era una parte indispensable de esa obra perfecta. Era una maestra jubilada, de apariencia amable y bondadosa. Desde el primer día que llegué a su casa como nuera, me trató como a su propia hija. Nunca fue exigente ni se entrometió en nuestros asuntos privados. Cada vez que Javier y yo teníamos una pequeña discusión, ella siempre mediaba y se ponía de mi lado. «Javier, un hombre debe saber ceder ante su esposa. Tu mujer trabaja duro todo el día. Tienes que cuidarla un poco cuando llega a casa». A menudo le decía eso. También solía traernos comida nutritiva, insistiéndome en que debía cuidar mi salud. Realmente la consideraba como a mi propia madre, y le profesaba todo mi respeto y amor. Pensaba que era muy afortunada por tener un marido maravilloso y una suegra atenta. Un hogar perfecto, un amor perfecto, todo era demasiado perfecto. Tan perfecto que parecía falso. La copa de vino en mi mano se había enfriado. La dejé sobre la mesa, y el cristal golpeó el mármol con un sonido seco, clac. Ese sonido me devolvió a la cruel realidad. El paraíso en el que había vivido durante los últimos 5 años no era más que una jaula dorada construida con mentiras. Y yo, un canario ingenuo, había cantado felizmente dentro de esa jaula, sin saber nada. Volví a mirar la foto en el móvil. Vi la sonrisa de Javier, la sonrisa de Valeria. De repente, sentí náuseas. Todos esos dulces recuerdos se habían vuelto amargos. Cada promesa, cada gesto de amor se había convertido en una torpe actuación. Creía que ese paraíso duraría para siempre,
pero no sabía que, justo bajo mis pies, el infierno había comenzado a mostrar sus primeras grietas hacía mucho tiempo. Al repasar los últimos 6 meses, me di cuenta de lo despistada que había sido. Las señales de las grietas habían aparecido claramente, como las arrugas en el rabillo del ojo, pero yo me esforcé por ignorarlas, racionalizando que la vida matrimonial no siempre puede ser un camino de rosas. Me había estado engañando a mí misma, o, para ser más exactos, había permitido que la perfección creada por Javier lo ocultara todo. La primera grieta comenzó hace unos 6 meses, con sus cada vez más frecuentes y repentinos viajes de negocios. Javier era director de ventas, y los viajes eran habituales, pero antes siempre me avisaba con una semana, o incluso un mes de antelación. Hacíamos las maletas juntos. Yo le planchaba cada una de sus camisas y le hacía todo tipo de encargos. Sin embargo, últimamente, sus viajes se habían vuelto más abruptos y secretos. Cariño, mañana tengo que ir urgentemente a Ibiza. Acaba de llegar un socio importante de Estados Unidos. Solía decírmelo tarde por la noche, cuando yo ya me preparaba para dormir. Apenas me daba tiempo a plancharle un par de prendas, y sin poder preguntarle nada más, él se marchaba al día siguiente antes del amanecer. Esos viajes se repetían con una frecuencia cada vez mayor. A veces era Ibiza, otras Barcelona, e incluso alguna ciudad de provincia de la que nunca había oído hablar. Decía que la empresa estaba expandiendo el mercado y que tenía que hacer visitas de campo, y yo le creía. Solo sentía lástima por su esfuerzo y me preocupaba por su salud, sin la más mínima sospecha. Luego comenzaron las reuniones hasta altas horas de la noche. Antes, por muy ocupado que estuviera, Javier siempre intentaba llegar a casa para cenar conmigo. Pero poco a poco, nuestras cenas juntos se volvieron escasas. Cena tú primero. Esta noche tengo una reunión con el presidente y llegaré tarde. Esos mensajes se convirtieron en algo habitual. Me sentaba sola en la mesa con la cena fría, consolándome con la idea de que se estaba esforzando por su carrera, por nuestro futuro juntos. Algunas noches, me quedaba dormida en el sofá esperándole. Él regresaba oliendo a alcohol y a un perfume desconocido. Explicaba vagamente que había estado agasajando a unos clientes y se metía rápidamente en el baño. Alguna vez le regañé por beber demasiado, diciéndole que pensara en su salud. Él simplemente sonreía, me abrazaba y decía, «Todo es por nuestra familia». Esas palabras eran como un sedante que calmaba todas mis preocupaciones e inquietudes. De nuevo, me convencía de que debía entenderle, de que debía ser su apoyo incondicional. Los cambios no se limitaron al trabajo. Incluso en nuestros momentos más íntimos, podía sentir una distancia invisible. Los abrazos ya no eran tan apretados. Los besos se volvieron rápidos y secos. A menudo decía que estaba cansado, que el estrés del trabajo no le dejaba pensar en otra cosa. Yo me preocupaba sinceramente por él. Busqué los mejores suplementos nutricionales, le cocinaba platos reconstituyentes, e incluso me apunté a un curso de masaje para ayudarle a relajarse. Hice todo lo que pude como esposa para compartir su carga. Pero su respuesta a mi atención fue una evasión cada vez más evidente. Empezó a ponerle contraseña al móvil, algo que nunca antes había hecho. Cuando le pregunté, se limitó a sonreír y a decir, «Hay nuevas normas de seguridad en la empresa. Los datos importantes no pueden ser vistos por nadie». A menudo salía al balcón para hablar por teléfono, susurrando, y colgaba inmediatamente si me veía acercarme. Esos comportamientos, aunque muy sutiles, eran como una piedra en mi zapato, no dolían, pero creaban una incomodidad constante. El punto álgido de la sospecha llegó hace unos 2 meses, un sábado por la tarde. Era mi cumpleaños. Javier me dijo que tenía una reunión repentina a la que no podía faltar, pero prometió volver pronto para cenar. Yo, emocionada en casa, me puse mi vestido más bonito y me maquillé con esmero, esperando una velada romántica. Pero dieron las 7, las 8, las 9, y él no volvía. Su teléfono no daba señal. Empecé a preocuparme de que le hubiera pasado algo. Justo entonces, la señora que nos ayudaba por horas vino a limpiar. Mientras limpiaba el despacho, tiró accidentalmente una pila de papeles que había sobre el escritorio de Javier. Al agacharse para recogerlos, un pequeño recibo rosa cayó de entre los libros. A ella no le importó, pero yo lo vi. Lo recogí y sentí que el corazón se me paraba. Era el recibo de pago de una joyería de lujo. El artículo era un collar de diamantes valorado en casi 200.000 euros. La fecha de pago era de ayer mismo. Me quedé helada con el recibo en la mano, que me temblaba sin control. 200.000 euros. No era una cantidad pequeña. Y mañana era mi cumpleaños. Estaba claro. Era un regalo sorpresa que me había preparado. Había mentido diciendo que iba a una reunión para ir a recogerlo. La culpa y la felicidad se mezclaron dentro de mí.
Le había juzgado mal. Rápidamente volví a colocar el recibo en su sitio. No quería estropearle la sorpresa. Me sentí mejor y seguí esperando. Pero dieron las 10, las 11, la medianoche, y él no regresaba. Volvió casi a la 1 de la madrugada. Completamente borracho y sin ningún regalo en las manos. Se tambaleó hasta el dormitorio, se desplomó en la cama y se quedó dormido. A la mañana siguiente, al despertar, me abrazó y no paró de pedirme perdón. Dijo que el socio de la noche anterior le había obligado a beber demasiado y que no había podido negarse. Prometió compensármelo con otra cena maravillosa. No mencionó el collar en absoluto. Y yo, en mi cumpleaños, no recibí más que una disculpa tardía. ¿A dónde había ido a parar ese collar? Esa pregunta me rondó la cabeza durante días. Busqué por toda la casa, en su despacho, pero no encontré ni rastro. Me planteé cientos de hipótesis. Quizás lo había devuelto o se lo había regalado a otra persona. No podía ser. Javier no era así. Traté de desechar esos terribles pensamientos. Intenté confiar en él, pero la semilla de la duda, una vez plantada, germina en silencio, echa raíces en lo más profundo del corazón y espera el día para crecer como una hierba venenosa. Viví los 2 meses siguientes en esa agonía. Me volví más sensible, más observadora. Empecé a notar sus torpes mentiras, las contradicciones en sus horarios, pero cada vez que intentaba confrontarlo, al ver su cálida sonrisa y su mirada cariñosa, no era capaz. Tenía miedo. Miedo de que si escarbaba más, descubriría una verdad que no podría soportar. Opté por el silencio, por creer en el falso paraíso que él había pintado. Hasta esta noche, cuando llegó esa foto, me di cuenta de lo equivocada que estaba. Ese collar probablemente estaría en el cuello de esa mujer, de Valeria Montes, como un trofeo de guerra, como una prueba que se burlaba de mi estupidez. Queridos oyentes, ¿no es cierto que cuando estamos enamorados, a menudo nos tapamos los ojos ante la dolorosa verdad? Si alguna vez han experimentado el dolor de una confianza traicionada, pulsen me gusta para enviar vuestra empatía y consuelo a nuestra protagonista. Vuestro apoyo será una gran fuerza para que ella se haga más fuerte en el camino que le espera. El recibo de 200.000 euros era como un fantasma que rondaba mi mente, sin darme un momento de paz. Convirtió mi sueño en una pesadilla. En mis sueños veía a Javier poniéndole ese collar a otra mujer. Una mujer con un rostro borroso que no podía reconocer. Reían y hablaban alegremente, mientras yo los observaba desde la oscuridad, a lo lejos. Me despertaba con la espalda empapada en sudor. A mi lado, Javier seguía durmiendo profundamente, con una respiración regular. Al ver su atractivo rostro bajo la luz de la lámpara, me preguntaba de nuevo, ¿realmente este hombre me está engañando? ¿O todo esto es porque soy demasiado sensible y desconfiada? Pasé una semana con el corazón roto. Me volví taciturna, a menudo perdida en mis pensamientos. Cada vez que Javier se interesaba y me preguntaba qué me pasaba, me sentía confundida, sin saber si alegrarme o estar alerta. Mi cambio, por supuesto, no pasó desapercibido para mi suegra, la señora Pilar. Un sábado por la tarde vino a casa con una olla de caldo casero, diciendo que era para que me recuperara. Últimamente tienes muy mala cara. Elena, dijo, dejando la olla en la mesa y mirándome con ojos llenos de preocupación. ¿Te pasa algo malo? Cuéntaselo a mamá. Al ver la sincera preocupación en sus ojos, sentí que la barrera defensiva que había construido con tanto esfuerzo se derrumbaba en un instante. Estaba demasiado cansada de darle vueltas a esta sospecha yo sola. Quería desahogarme con alguien, pedir consejo. Y pensé que no había nadie más adecuado que mi suegra. Era la madre de Javier, y lo conocía mejor que nadie. Y además, como mujer, entendería mis sentimientos. Le saqué una silla para que se sentara y, con vacilación, empecé a contarle la historia del recibo. No expresé mis sospechas directamente. Solo le conté que lo había visto por casualidad y que, como mi cumpleaños había pasado sin ningún regalo, sentía un poco de curiosidad. Intenté hablar con el tono más suave posible, como si fuera una pregunta trivial. Mi suegra me escuchó pacientemente, sin interrumpirme. No había sorpresa en su rostro. Solo una profunda reflexión. Cuando terminé de hablar, no se apresuró a darme un consejo. Simplemente suspiró largamente y me cogió la mano. Hija, desde que llegaste a nuestra casa, has sufrido mucho. Sus palabras me sorprendieron y me conmovieron. Era la primera vez que reconocía que había sufrido. Sé que Javier es un buen chico y que quiere a su mujer, pero los hombres, hija, a veces tienen ideas que no podemos entender. Quizás no compró ese collar para dártelo a ti directamente. Hablaba con una voz tranquila y pausada. Piensa, su trabajo es director de ventas.
tiene que tratar con todo tipo de gente. En las grandes relaciones de negocios, la gente no solo regala una botella de vino o una caja de galletas. A veces, un regalo caro para la esposa de un socio puede traer un contrato que vale cientos, miles de veces más. Es una inversión, una forma de socializar en el mundo de los negocios. Si Javier no te lo dijo, probablemente fue para que no te hicieras ideas raras, por miedo a que no lo entendieras. Cada una de sus palabras fue como un chorro de agua fresca, que fue apagando lentamente las llamas de la sospecha que ardían en mi corazón. Es verdad, ¿por qué no había pensado en esa posibilidad? Yo también trabajo en marketing. Conozco la importancia de construir relaciones. Un regalo para la esposa de un socio. Suena un poco extraño, pero en el complejo mundo de los negocios, cualquier cosa puede pasar. Su explicación era perfectamente razonable. Resolvía todas las dudas en mi mente. Al ver que me relajaba, mi suegra continuó con una voz aún más suave. No estoy defendiendo a mi hijo. Pero a mi edad no me equivoco al juzgar a las personas. Javier te quiere de verdad. La forma en que te mira no se puede ocultar. Eres una buena esposa, inteligente, guapa y capaz. Tendría que estar loco para buscar a otra mujer. No estropees vuestro matrimonio por sospechar de una tontería. A los hombres no les gusta nada que sus esposas desconfíen de ellos. ¿Entendido? Haz caso a mamá y haz como si no supieras nada. Y ya verás, cuando sea el momento adecuado, o él mismo te lo explicará, o te traerá un regalo mucho más valioso. Incluso me contó una historia suya. Me dijo que mi suegro también tuvo una época en la que salía temprano y volvía tarde, y el dinero no estaba claro a dónde iba. Ella también sospechó y sufrió, pero al final eligió creer. Más tarde, se enteró de que su marido había estado ahorrando en secreto para comprar un terreno y darle una sorpresa. A veces, el silencio y la confianza de una mujer son las armas más poderosas, hija, concluyó. Su historia fue como un potente tranquilizante que derribó por completo todas mis defensas. Me sentí muy avergonzada. Había dudado de un buen marido como Javier, y casi arruinó mi feliz matrimonio por mis sospechas. Había sido muy mala. Miré a mi suegra y sentí una gratitud que me salía del corazón. Mamá, ahora lo entiendo. Gracias. Si no fuera por ti, no sabría qué hacer. Ella sonrió amablemente y me acarició la cabeza como a una niña. Niña tonta. Eres mi nuera. Si no te cuido a ti, ¿a quién voy a cuidar? Ahora deja de pensar en tonterías. Prueba el caldo que te he traído. Lo he estado cociendo a fuego lento toda la mañana. Tómate esto y recupera las fuerzas para volver a ser la chica guapa y alegre de antes. Javier se preocupará si te ve así cuando vuelva. Tomé una cucharada del caldo caliente. El sabor dulce y suave de las hierbas y el pollo se extendió por mi boca. Mi corazón se calentó de nuevo. Todas las dudas, toda la ansiedad parecieron desaparecer. Con una suegra tan atenta y comprensiva, ¿de qué más podía preocuparme? Me prometí a mí misma, a partir de ahora, nunca más dudaría de Javier. Confiaría en él ciegamente y sería la esposa más amable y comprensiva para que él pudiera centrarse en su carrera con tranquilidad. La actuación de la señora Pilar me convenció por completo, y apagué yo misma la última brasa de cautela. No sabía que ese dulce consuelo era en realidad un veneno que se infiltraba lentamente en mi mente, cegándome para que la caída, cuando la verdad saliera a la luz, fuera aún más dolorosa. El consuelo de mi suegra fue como un aguacero de verano que limpió todas las nubes oscuras de mi corazón. Me sentí ligera y en paz. Me reprendí a mí misma por haber sido demasiado sensible y haber puesto en peligro mi matrimonio por un simple recibo. Decidí olvidar el asunto y volver a ser la esposa alegre que confiaba en su marido. Ordené la casa, puse flores frescas y preparé una cena magnífica con los platos favoritos de Javier. Quería compensarle por haber sido fría con él los últimos días. Pero quizás, una vez que una persona alberga una duda, es difícil volver a confiar plenamente. Racionalmente, me convencieron las palabras de mi suegra, pero en lo más profundo de mi subconsciente, la imagen del recibo y la ausencia de Javier en la noche de mi cumpleaños seguían siendo como una pequeña espina que me pinchaba de vez en cuando. Esa noche, Javier volvió a casa. Al ver mi aspecto radiante y la espléndida mesa, pareció muy sorprendido. ¿Ha pasado algo bueno hoy, cariño?, dijo con voz dulce, abrazándome por detrás. Me di la vuelta con una amplia sonrisa. Nada, solo que sentía que no te había tratado bien estos últimos días y quería compensarte. Cenamos entre risas y charlas, como no lo habíamos hecho en mucho tiempo, pero a medida que avanzaba la noche y nos quedamos solos en el dormitorio, la pequeña espina en mi corazón comenzó a crecer de nuevo. Estaba en sus brazos, pero no podía conciliar el sueño. La pregunta sobre el collar daba vueltas en mi cabeza. ¿Debería preguntarle?
Mi suegra me había dicho que guardara silencio, pero sentía que si no preguntaba, nunca estaría tranquila. La curiosidad y el anhelo por saber la verdad finalmente ganaron. Me moví ligeramente y levanté la cabeza para mirarlo. Javier, ¿puedo preguntarte algo? Pero prométeme que no te enfadarás. Él me acarició el pelo y dijo con voz suave. ¿Qué es tan grave? Pregunta, ¿cuándo me he enfadado contigo? Dudé un momento y luego me armé de valor. El día de mi cumpleaños, vi por casualidad un recibo de compra de una joya en tu escritorio del despacho. En cuanto terminé de hablar, sentí que su cuerpo se tensaba ligeramente. Aunque fue una reacción muy sutil, en el silencio de la noche, la noté claramente. Pero él ocultó su emoción muy rápidamente. Soltó una risa forzada, una risa con un toque de nerviosismo. Ah, ¿lo viste? Con lo bien que lo había escondido. De verdad que no se te escapa una. Dijo con un tono de reproche juguetón. ¿Entonces de verdad lo compraste para mí? Pregunté. La esperanza llenó mi corazón. ¿Y para quién iba a ser si no tonta? Me pellizcó la nariz suavemente. Pero ¿por qué no me lo diste ese día? Él suspiró y puso una expresión triste. Quería darte una gran sorpresa. Tenía planeado llevarte a un lugar especial después de una cena romántica para darte el regalo. Pero de repente me surgió la reunión, y el socio me retuvo y me hizo beber hasta perder el conocimiento. Cuando volví a casa ya estabas dormida. Al día siguiente, al despertarme, vi que no estabas de buen humor, y me sentí tan culpable que pensé que este regalo ya no tenía sentido. Iba a buscar otra buena ocasión para dártelo, pero te me has adelantado. Me has estropeado la sorpresa. Su explicación sonaba realmente razonable, y todos los detalles encajaban perfectamente. Incluso expresó decepción y culpa en su rostro. Empecé a pensar que me había equivocado. Lo siento, susurré. No debería haber dudado de ti. No pasa nada, me abrazó más fuerte. Es culpa mía por no estar a tu lado en tu cumpleaños. Pero tú también me has decepcionado. ¿Por qué no confías en mí? ¿En los últimos 5 años he hecho algo que te haga dudar? Su pregunta fue como un cuchillo que me clavó en la herida. Es verdad, en los últimos 5 años, nunca me había fallado. Y yo había dudado de él. Fui muy mala. Me he equivocado, no te enfades más, ¿vale? Dije con voz mimosa, frotando mi cabeza contra su pecho. No volverá a pasar. No estoy enfadado, dijo con voz más alegre. Pero como me has estropeado la sorpresa, ahora tendrás un castigo. Empezó a hacerme cosquillas y no pude parar de reír. La habitación se llenó de nuevo de risas. Todas las dudas, toda la tensión parecieron disiparse. Caí completamente en su actuación, en su explicación perfecta. A la mañana siguiente, cuando me desperté, Javier ya se había ido a trabajar. Sobre mi almohada había una caja de terciopelo azul oscuro. Abrí la caja con emoción y dentro había un brillante collar de diamantes. Era ese. Junto a él, una nota escrita a mano decía: para mi preciosa y desconfiada esposa. Te quiero. Me puse el collar y sonreí feliz. Me sentí como una tonta. Casi pierdo mi felicidad por mis propias imaginaciones. Me prometí a mí misma que esta sería la última vez. A partir de ahora, nunca más dejaría que estúpidas dudas afectaran a nuestro amor. No sabía que ese collar, ese regalo sorpresa, era solo un atrezo en su obra de teatro. No lo había preparado para regalármelo, sino para hacer frente a la situación en caso de que yo lo descubriera. Lo había previsto todo, había calculado cada paso. Mi interrogatorio, lejos de desenmascararlo, solo sirvió para consolidar aún más mi confianza y darle la oportunidad de interpretar más profundamente su papel de marido perfecto. Perdí. Perdí estrepitosamente en el juego que intenté dar la vuelta. Y ese magnífico engaño me dejó completamente desarmada. Así que cuando la verdad, aún más cruel, se reveló más tarde, no me quedaban fuerzas para resistir. Me adentré más profundamente por mi propio pie en la trampa que él había tendido con tanto esmero, una trampa dulce pero mortal. Tras el fallido interrogatorio y el regalo sorpresa de Javier, deseché por completo todas mis dudas. Nuestra vida volvió a su dulce cauce, incluso con más pasión que antes. Javier parecía sentirse culpable por haberse perdido mi cumpleaños. Pasaba más tiempo conmigo. A menudo me llevaba a cenar fuera o al cine. Redujo voluntariamente sus compromisos sociales y volvía a casa más temprano. Yo, sumida en la felicidad, creía que esta pequeña tormenta había fortalecido aún más nuestro amor. Le presumí a Isabel de mi atento marido y del brillante collar de diamantes que lucía en mi cuello. Ella solo sonrió. Una sonrisa algo forzada, pero en ese momento no me di cuenta. Si tú eres feliz,
Eso es lo que importa. Fue lo único que dijo. Estaba demasiado ciega de amor para notar algo extraño en la actitud de mi amiga. Volví a construir una muralla perfecta alrededor de mi matrimonio, sin permitir que ninguna verdad entrara. Pero una aguja en un pajar siempre acaba saliendo. La verdad, por mucho que se oculte, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Y normalmente, en el momento que menos esperamos, aproximadamente un mes después, mi empresa organizó un gran evento para el lanzamiento de un nuevo producto. Como directora de marketing, yo era la máxima responsable. El evento fue un gran éxito y atrajo la atención de numerosos medios de comunicación y socios. Después, celebramos una fiesta en un hotel de lujo. Todos brindamos alegremente. Mientras charlaba con algunos compañeros, oí por casualidad la conversación de una becaria recién llegada. La becaria presumía emocionada ante la gente de una influencer de moda a la que admiraba mucho. ¿Conocéis a Valeria Montes? Es guapísima, súper competente, y tiene un estilazo increíble. El nombre de Valeria Montes me hizo detenerme. Me sonaba de algo. ¿No es la nuera del grupo de La Torre?, preguntó otra persona. Sí, esa misma, exclamó la becaria. Se casó el año pasado. Su marido es un heredero guapo y rico. Una vida de ensueño. Vamos. Sigo su Instagram todos los días. Siempre sube fotos de viajes de lujo y solo usa marcas de alta gama. Por curiosidad, saqué el móvil y busqué en Instagram el nombre de Valeria Montes. Y encontré su perfil personal, con cientos de miles de seguidores. La foto de perfil era la misma que había visto en la portada de la revista, una mujer hermosa y altiva. Eché un vistazo a sus publicaciones. Tal como decía la becaria, la vida de Valeria estaba llena de glamour. Viajes a Europa, bolsos de edición limitada, fiestas de lujo. Solo estaba echando un vistazo, sin ninguna otra intención. Pero entonces, mi mirada se detuvo en una foto publicada hacía unos 2 meses. Era un selfie. Valeria estaba sentada en un restaurante de lujo, con las luces de la ciudad brillando de fondo. Llevaba un atractivo vestido con los hombros al descubierto y el pelo con unas ondas voluminosas. Su maquillaje era perfecto y sonreía radiante, pero no fue su belleza lo que me dejó helada. Fue el brillante collar de diamantes que lucía en su cuello. Sentí como si una mano invisible me apretara el corazón. Amplié la foto y me quedé mirando fijamente el colgante del collar. No había lugar a dudas. Cada uno de los pequeños diamantes engastados con precisión, las delicadas líneas, era exactamente el mismo collar que Javier me había regalado, el mismo que llevaba puesto en ese momento. Inconscientemente me toqué el collar que colgaba de mi cuello. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Cómo era posible? ¿Por qué ella tenía un collar idéntico al mío? Con manos temblorosas, hice clic en la fecha de publicación de la foto. 25 de octubre. El día de mi cumpleaños. El día que Javier me dijo que tenía una reunión repentina. El día que encontré el recibo. Me sentí mareada. Todas las piezas sueltas de repente encajaron para formar un cuadro completo, un cuadro cruel e implacable. La noche de mi cumpleaños, Javier no fue a ninguna reunión. Estuvo en este restaurante de lujo con Valeria. El collar que compró no era para mí. Originalmente era para ella. Su explicación, su actuación arrepentida, todo fue una mentira inventada después de que se diera cuenta de que había encontrado el recibo. Este collar que llevo ahora es probablemente una réplica idéntica que compró a toda prisa para callarme la boca y encubrirlo todo. Sentí una opresión en el pecho y la garganta seca. Me levanté rápidamente y corrí al baño. Me eché agua fría en la cara, intentando calmarme, pero la imagen del collar en el cuello de Valeria no dejaba de atormentarme. Me miré en el espejo. La mujer que veía parecía realmente patética. El rostro pálido, los ojos desorbitados por el terror. También llevaba un collar de diamantes en el cuello, pero ya no era un símbolo de amor. Era como un grillete, una prueba de su propia estupidez. Me eché a reír. Una risa amarga y desquiciada. Al final, solo era una sustituta. Un reemplazo. Me había comprado el silencio con un regalo falso para poder seguir con su aventura. Me habían engañado. Me habían engañado por completo. Volví a la fiesta, intentando actuar como si nada, pero mi mente ya no estaba allí. No podía dejar de pensar en Valeria y Javier, y en su relación. ¿Por qué Valeria? Una mujer que lo tenía todo. Fama, dinero, un marido millonario. ¿Por qué tenía que ser la tercera en discordia? ¿Y Javier, qué ganaba él con esta relación? Atreverse a tener una aventura con la nuera de alguien tan poderoso como la señora de la Torre. ¿No le temía las consecuencias? 1000 preguntas surgieron en mi cabeza, y supe que esta vez no podía quedarme callada. No podía seguir engañándome a mí misma. Tenía que descubrir la verdad.
Tenía que averiguar a cualquier precio qué estaba pasando a mis espaldas. La dulce obra de teatro estaba a punto de terminar, y esta vez no sería una simple espectadora ingenua. Sería yo misma quien rasgaría el falso telón de terciopelo. ¿Ha aparecido alguna vez en vuestra vida una coincidencia tan sospechosa que os ha puesto los pelos de punta? Compartid esta historia con vuestra amiga de más confianza y comprobad juntas que, a veces, la intuición de una mujer nunca se equivoca. La euforia del alcohol y el éxito profesional se disiparon rápidamente, dejando solo el amargo sabor de la cruel verdad. Volví a casa como una sonámbula. Este lujoso apartamento, que una vez fue acogedor y cálido, ahora me parecía un enorme escenario decorado con falsedades. Javier aún no había vuelto, y yo no tenía ganas de esperarlo. Fui directamente al dormitorio, me quité el collar del cuello, y lo arrojé a un rincón del joyero. No quería volver a verlo. Cada vez que lo veía sentía una humillación. Me tumbé en la cama mirando al techo con los ojos abiertos. El sueño me había abandonado por completo. En mi cabeza solo daban vueltas las imágenes de Javier y Valeria, los collares idénticos y el rostro de mi suegra, la señora Pilar, con su sonrisa amable y sus dulces palabras de consuelo. Mamá no se equivoca al juzgar a las personas. Javier te quiere de verdad. Sus palabras resonaban en mis oídos. ¿De verdad me quería? ¿Un hombre que quiere de verdad a su esposa le compraría el mismo regalo a otra mujer? ¿Un hombre que quiere de verdad a su esposa mentiría con tanta habilidad? ¿O mi suegra también estaba mintiendo? Un pensamiento terrible cruzó mi mente. No podía ser. Aunque era la madre de Javier, siempre me había tratado bien y se había puesto de mi lado. No tenía motivos para engañarme. Quizás ella tampoco sabía nada y, como yo, estaba siendo engañada por Javier. Intenté aferrarme a ese pensamiento como un náufrago a un trozo de madera podrida. Quería creer que no estaba completamente sola en esta lucha. No quería creer que todas las personas que amaba y en las que confiaba me habían dado la espalda. Pero la verdad suele ser más cruel de lo que podemos imaginar. Y llegó 2 días después de esa fatídica noche, un lunes por la tarde. Ese día, pedí la tarde libre con la excusa de que no me encontraba bien. Quería estar sola en la tranquilidad de mi casa para ordenar mis pensamientos confusos. Sobre las 3 de la tarde, mientras intentaba leer un libro en el balcón sin poder concentrarme, sonó el timbre. Miré por el interfono y era mi suegra. Había venido sin avisar. Un torbellino de emociones se apoderó de mí. Por un lado, quería verla, desahogarme y pedirle consejo, pero por otro, tenía miedo de enfrentarme a ella. Miedo de que si le contaba la verdad sobre el segundo collar, no me creyera. O peor aún, que intentara proteger a su hijo de nuevo. Respiré hondo y, fingiendo normalidad, abrí la puerta. «Mamá, ¿qué haces aquí sin llamar? Venía del médico y me acordé de ti, así que pasé a verte», dijo sonriendo, con una bolsa de naranjas en la mano. «Javier me dijo que no te encontrabas bien. ¿Estás enferma? ¿No deberías ir al médico?» Su preocupación me reconfortó un poco. Quizás estaba siendo demasiado paranoica. «Estoy bien, mamá. Solo un poco cansada por el trabajo. Pasa, pasa». La hice entrar y le preparé una taza de té caliente. Nos sentamos en el salón a charlar. Me preguntó por mi trabajo, por la salud de mis padres. Seguía siendo la suegra atenta y detallista de siempre. Estuve a punto de sacar el tema de Valeria, pero me contuve. No quería preocuparla ni romper la imagen de hijo perfecto que tenía en sus ojos. Justo en ese momento, sonó el teléfono de la señora Pilar. Miró la pantalla y me sonrió. «Debe ser Javier. Seguro que llama para ver cómo estás», contestó al teléfono con una voz llena de amor. «Hola, hijo, soy mamá». Tras intercambiar unas palabras, se levantó de repente y se dirigió al balcón. Supuse que era para no molestarme. «Voy a hablar en un sitio más tranquilo», dijo. La puerta de cristal del balcón no estaba bien cerrada, sino ligeramente entornada. Yo estaba sentada en el salón, pero podía oír vagamente su conversación. Al principio, no tenía intención de escuchar, pero unas pocas palabras suyas captaron mi atención. «Creo que ha vuelto a sospechar últimamente». «Sí, lleva unos días de mal humor». «No te preocupes, mamá puede con esto. Tú céntrate en tu trabajo». «Sí, ten cuidado con esa Valeria. Su familia no es cualquier cosa, así que ten cuidado de que no te pillen en nada». «Sí, entendido. Intentaré hablar con ella». Elena confía ciegamente en mí. Se cree cualquier cosa que le diga. «Te dejo, que estoy en su casa. Si hablo mucho sospechará». Cada una de sus palabras fue como un martillazo en mi cabeza. Me zumbaban los oídos y sentí que se me helaba la sangre. Me quedé inmóvil en la silla, sin poder creer lo que acababa de oír. Elena confía ciegamente en mí. Se cree cualquier cosa que le diga.
Así que era eso. Era eso. Su preocupación, su consuelo, todo era una actuación. Una actuación para calmarme y encubrir los pecados de su hijo. No solo sabía de la aventura de Javier, sino que era su cómplice, su ayudante en el encubrimiento. Este shock fue 1000 veces más grande y doloroso que cuando descubrí que Javier tenía otra mujer. La persona a la que respetaba como a mi propia madre, en la que confiaba con todo mi corazón, era quien me estaba apuñalando por la espalda. Sentí náuseas. El amor, el cariño familiar, todo en lo que creía era una farsa. Estaba viviendo en una guarida de lobos, en medio de una familia de estafadores profesionales. Juntos habían tejido una red perfecta, y yo era la presa estúpida que había caído en ella por mi propio pie. Mi suegra terminó la llamada y volvió a entrar con una sonrisa amable. Javier está muy preocupado por ti. Me ha dicho que me quede a cenar y te haga compañía. Seguía hablando con una voz dulce, como si nada hubiera pasado. Levanté la cabeza y la miré. En mis ojos ya no había respeto ni amor, solo una frialdad aterradora. Sin decir una palabra, me levanté en silencio y me dirigí a la puerta. ¿A dónde vas, Elena?, preguntó un poco sorprendida. Salgo un momento, respondí con voz seca. No podía quedarme en esta casa ni un segundo más. No podía respirar el mismo aire que esta mujer hipócrita. Tenía que irme. Tenía que irme para recuperarme y prepararme para la guerra. Una guerra que no podía permitirme perder. Salí corriendo del apartamento como una fugitiva. No sabía a dónde iba. Solo sabía que tenía que escapar de allí, de ese espacio asfixiante lleno de mentiras y traición. Conduje sin rumbo por las concurridas calles de Madrid. Las lágrimas volvieron a brotar, pero esta vez no eran de dolor, sino de rabia y resentimiento. Me habían engañado. Me habían engañado los dos, madre e hijo. Me habían tratado como a una tonta, como a una marioneta que podían manejar a su antojo. Su actuación era tan perfecta, tan elaborada. Se habían aprovechado de mi amor y de mi confianza para convertirme en una herramienta para sus sucios propósitos. Pensaba que era fuerte e inteligente, pero ante su astucia, no era más que una niña ingenua. Aparqué en una cafetería junto a la carretera y me senté sola en una mesa apartada. Tenía que calmarme, tenía que pensar. Llorar y sufrir ahora no solucionaría nada. Ya había llorado bastante. Ahora era el momento de actuar. Mi error había sido quedarme callada, intentar creer ciegamente. Mi error había sido pensar que podía enfrentarme a esto sola y descubrir la verdad. Ahora me daba cuenta de que no podía estar sola en esta guerra. No me enfrentaba solo a un marido infiel, sino a toda una familia de estafadores. Estaban compinchados, tenían un plan y no dudarían en usar cualquier medio para proteger sus intereses. Necesitaba aliados, necesitaba una preparación exhaustiva. Tenía que pasar de ser la presa a ser la cazadora. La primera persona que me vino a la mente fue mi mejor amiga, Isabel. Fue ella quien me envió esa fatídica foto. Quizás ya sabía algo desde antes, pero no se había atrevido a decírmelo directamente. Marqué el número de Isabel. Al otro lado contestaron casi al instante. Como si llevara mucho tiempo esperando esta llamada. Elena, ¿estás bien? Su voz estaba llena de preocupación. No, Isabel, no estoy nada bien, sollocé. ¿Puedes venir? Te necesito. Media hora después, llegó Isabel. Al ver mi estado lamentable, me abrazó con fuerza sin decir una palabra. Su abrazo fue increíblemente cálido, como un apoyo firme cuando estaba a punto de derrumbarme. Le conté todo, desde el collar, pasando por el consuelo de mi suegra, hasta la llamada que acababa de escuchar. Isabel me escuchó pacientemente, y en sus ojos había rabia y resentimiento. Lo sospechaba desde hacía tiempo. Elena, dijo Isabel cuando terminé de contarle todo. Tu marido Javier no es tan simple como crees. Le he visto varias veces con esa tal Valeria, en lugares muy discretos. Quería decírtelo, pero tenía miedo de que no me creyeras, de romper tu familia. Había contratado a un detective para que le siguiera durante una semana. La foto del otro día es solo una pequeña parte. Isabel abrió su móvil y me enseñó otras fotos. Javier y Valeria entrando en un hotel de la mano, besándose y abrazándose en un coche. Cada foto era como un cuchillo que se clavaba más hondo en mi corazón. Y tu suegra también, continuó Isabel. También me pareció un poco rara. Demasiado buena. Demasiado atenta para ser una suegra real. Sospechaba que estaba actuando. Y ahora todo está claro. Son cómplices. ¿Y ahora qué hago?, pregunté con voz impotente. Divorciarte.
Por supuesto que tienes que divorciarte, dijo Isabel con firmeza. Pero no un divorcio cualquiera. Te has sacrificado durante 5 años. No puedes irte con las manos vacías. Tienen que pagar por ello. Por las mentiras, por la traición y por tus lágrimas. Pero, ¿cómo? No tengo más pruebas que estas pocas fotos. Claro que las tienes, se burló Isabel. Has olvidado quién eres. Eres directora de marketing. Tienes cabeza, tienes contactos. Y lo más importante, me tienes a mí a tu lado. Isabel me cogió la mano con fuerza, infundiéndome ánimos. Escúchame bien, Elena. A partir de ahora, tienes que convertir el dolor en razón. Tienes que volverte más fría y calculadora que ellos. No pueden saber que lo has descubierto todo. Tienes que seguir interpretando el papel de esposa ingenua y herida. Cuanto más lamentable parezcas, mejor. ¿Por qué? No entendía. Para que bajen la guardia, explicó Isabel. Mientras tanto, reuniremos pruebas en secreto. Pruebas de la infidelidad de Javier, pruebas de la complicidad de tu suegra, y quizás incluso pruebas financieras. No creo que alguien como Javier sea completamente limpio en su trabajo. Vamos a destaparlo todo. Cuando tengamos suficientes pruebas en la mano, les daremos un golpe mortal sin que tengan tiempo de reaccionar. El plan de Isabel sonaba audaz, pero muy razonable. Es verdad, no podía seguir actuando como una tonta. Necesitaba un plan, una estrategia clara. En esta guerra, no solo quería el divorcio. Quería justicia. Pero necesito un buen abogado, dije. No te preocupes, sonrió Isabel. Tengo un primo, el abogado Ramos, que es especialista en casos de divorcio complicados. Es muy bueno y muy discreto. Mañana mismo te concertaré una cita. Lo que tienes que hacer ahora, dijo Isabel, mirándome directamente a los ojos, es secarte las lágrimas, volver a casa y empezar la actuación de tu vida. Tienes que actuar muy bien, Elena. Actuar hasta que el telón de terciopelo de esta obra baje a tu manera. Las palabras de Isabel fueron como un rayo de luz que iluminó el oscuro camino que tenía por delante. Ya no me sentía impotente ni sola. Tenía a mi amiga a mi lado y un plan claro. El dolor seguía ardiendo débilmente en mi pecho, pero ya no me derribaba. Se había convertido en una llama de rabia y determinación. Actuaría. Interpretaría perfectamente el papel de esposa engañada hasta el final. Y esperaría. Esperaría el día en que pudiera escribir yo misma el final de esta trágica obra. Al volver a casa, era otra persona. Seguía con una expresión triste, con los ojos todavía enrojecidos, pero en lo más profundo de mi ser, la Elena débil y vulnerable al amor había muerto. En su lugar, había nacido una Elena fría, calculadora y decidida. Cuando volví, mi suegra corrió a preguntarme cómo estaba, interpretando a la perfección su papel de madre preocupada. «Elena, ¿dónde has estado?» No contestabas al teléfono. Mamá estaba muy preocupada. «¿Te pasa algo malo?» «Tienes muy mala cara». Apoyé la cabeza en su hombro y fingí sollozar. «Mamá, no sé qué hacer. Estoy muy mal». Empecé mi actuación. Le lloré sobre el estrés del trabajo, sobre la soledad que sentía cuando Javier se iba de viaje tan a menudo. Me esforcé por parecer débil, vulnerable y necesitada de apoyo. Mi suegra, como era de esperar, se tragó completamente mi actuación. Me abrazó, me consoló y me tranquilizó. «Ya está, no llores más, niña. Mamá está aquí, todo saldrá bien. Hablaré con Javier para que pase más tiempo contigo». Esa noche, cuando volvió Javier, la señora Pilar lo llamó a una habitación aparte y hablaron durante un buen rato. No sé de qué hablaron, pero después, la actitud de Javier cambió por completo. Se volvió más cariñoso, más atento. Canceló todas sus citas para cenar y se quedó en casa conmigo. Incluso me propuso: «¿Qué te parece si nos vamos de viaje este fin de semana, cariño? Hace mucho que no pasamos tiempo a solas». Todo iba según el plan de Isabel y mío. Cuanta más atención y cariño me mostraban, más bajaban la guardia. Pensaban que seguía siendo el corderito dócil que se dejaba llevar por palabras dulces. No sabían que ese cordero se estaba quitando la piel y afilando sus cuernos en silencio. Mientras ellos se entregaban a su actuación, Isabel y yo empezamos a actuar. Al día siguiente, me reuní con el abogado Ramos. Era un caballero de mediana edad con una mirada penetrante. Después de escuchar toda mi historia, no me dijo ninguna palabra de consuelo. Solo me preguntó una cosa: ¿qué quiere conseguir con este divorcio? «Justicia», respondí con firmeza.
Quiero que se vaya con las manos vacías y que todo el mundo conozca la verdadera cara de él y de su madre. Entendido, asintió el abogado Ramos. Entonces tenemos que reunir pruebas. Muchas pruebas. No solo pruebas de infidelidad, sino también pruebas financieras. ¿Sospecha de algo en los negocios de su marido? Le hablé de los comportamientos extraños de Javier, de sus llamadas telefónicas secretas, de su sospechoso conocimiento de asuntos financieros. El abogado Ramos asintió. Es muy probable que no solo le haya engañado en lo sentimental, sino también con su dinero. Empecemos por aquí. Siguiendo las instrucciones del abogado Ramos, empecé mi propia investigación. Aproveché la confianza que Javier intentaba reconstruir para preguntarle sutilmente sobre su trabajo. Fingí interés en sus proyectos y le pedí que me explicara los contratos y los socios. Cuando no estaba, copiaba en secreto todos los documentos importantes de su ordenador. Cuanto más profundizaba, más cosas sospechosas encontraba. Contratos con cláusulas ambiguas, socios de los que apenas había información en Internet. Parecía haber un flujo de movimiento de fondos ilegal. Al mismo tiempo, Isabel no descansaba. Combinó sus contactos con la información obtenida del detective para investigar a Valeria. Y lo que descubrió nos dejó realmente atónitas. La nuera del grupo de la Torre, Valeria Montes, era en realidad una pieza de un juego mucho más grande. Su matrimonio con el heredero era solo un matrimonio de conveniencia por motivos de negocios. Su marido era un playboy disoluto que no tenía ningún interés en su mujer. La aventura de Valeria con Javier no era solo por motivos sentimentales, sino que tenía otro propósito. Javier le había prometido ayudarla a desviar parte de la fortuna de su familia política a través de un proyecto de inversión fantasma. Eran un par de estafadores que se utilizaban mutuamente para obtener beneficios. Y yo y el marido de Valeria éramos solo víctimas. Un escudo para encubrir su conspiración. Esta verdad me enfureció, pero al mismo tiempo me dejó perpleja. No era la única víctima de esta obra. Decidí jugar una carta más audaz. Tenía que hacer que Javier y Valeria se delataran ellos mismos. Le dije a Javier que la semana siguiente tenía que ir de viaje de negocios a Londres durante una semana. Era la oportunidad perfecta que yo misma había creado. Estaba segura de que en cuanto me fuera, no desaprovecharía la oportunidad de estar con su amante. ¿Vas sola?, preguntó Javier, ocultando la alegría en su mirada. No, voy con algunos compañeros. Cuídate mucho mientras estoy en casa. Sonreí, interpretando a la perfección el papel de esposa atenta. No te preocupes, buen viaje. Yo cuidaré bien de la casa, me abrazó. Un abrazo lleno de hipocresía. El día que me fui a Londres, no fui al aeropuerto. Fui a un hotel cerca de casa y reservé una habitación con buenas vistas. Isabel y el equipo de detectives estaban preparados. Como era de esperar, apenas unas horas después de mi partida, el coche de Javier se detuvo frente a la entrada principal del Gran Hotel Palacio. Él y Valeria entraron de la mano una vez más. Pero esta vez, no sabían que cada uno de sus movimientos estaba siendo meticulosamente grabado por decenas de lentes ocultas. La red estaba tendida, y la presa había entrado por su propio pie. Sentada en la habitación del hotel, viendo las imágenes transmitidas en tiempo real en mi ordenador, me sentía extrañamente tranquila. Mi obra estaba a punto de terminar, y esta vez, no solo era una actriz, sino también la directora, la persona que decidiría el final de todos los personajes de esta obra. Si estáis esperando con ansias el emocionante giro de la protagonista, suscribíos al canal ahora mismo. El viaje para recuperar la justicia acaba de empezar, y las partes más tensas aún están por llegar. No os perdáis ni un solo momento. La habitación del hotel en la que me alojaba se convirtió en un pequeño centro de mando en un instante. La gran pantalla del portátil transmitía continuamente las imágenes de las cámaras ocultas, con una nitidez que no perdía detalle. Podía ver a Javier y Valeria sentados en el lujoso restaurante del hotel, riendo y charlando alegremente mientras brindaban con vino. Podía ver a Javier galante retirando la silla para Valeria, mirándola con una expresión llena de afecto. Si hubiera sido la yo de hace un mes, estas escenas probablemente me habrían matado de dolor. Pero ahora, solo profundizaban mi desprecio. A mi lado, Isabel observaba atentamente otra pantalla que mostraba los datos del dispositivo de seguimiento que el detective había colocado en el coche de Javier. Tomaba notas constantemente de lugares y horas. «No solo han ido al hotel, Elena», dijo Isabel sin apartar la vista de la pantalla. Antes, Javier recogió a Valeria y fueron a un bufete de abogados en el barrio de Salamanca. Estuvieron allí más de una hora. ¿Un bufete de abogados? ¿Qué hacían allí? Un mal presentimiento me recorrió. «He mandado a alguien a investigar», continuó Isabel. «Es un bufete especializado en derecho mercantil y fusiones y adquisiciones. No creo que solo estén teniendo una cita. Seguro que están tramando algún gran negocio».
¿Un negocio? Recordé lo que Isabel había investigado sobre Valeria. Javier le había prometido ayudarla a desviar la fortuna de su familia política. ¿Sería que mi viaje de negocios era la oportunidad para impulsar su plan? Piensan que, como estoy en Londres, no me enteraré de nada. Están llevando a cabo su conspiración abiertamente. Su audacia me enfurecía, pero al mismo tiempo me sentía afortunada. Cuanto más abiertamente se movieran, más rastros dejarían. Sigue vigilando, le dije a Isabel con voz fría. Grábalo todo, sin que se te escape nada. Esa noche, Javier y Valeria se quedaron en el hotel. Sus momentos íntimos en el ascensor, en el pasillo, todo quedó grabado. Isabel y yo nos pasamos la noche en vela, turnándonos para vigilar y hacer copias de seguridad de los datos. Al ver al hombre que una vez fue mi marido haciendo el amor con otra mujer, mi corazón ya no dolía. Solo quedaba un vacío, una insensibilidad. Se había convertido en un completo desconocido. A la mañana siguiente salieron del hotel con un aspecto muy alegre y satisfecho. Javier dejó a Valeria en su lujoso apartamento y luego condujo hasta su oficina. Parecía que todo había terminado. ¿No es suficiente ya?, me preguntó Isabel. Parecía cansada. Todavía no, negué con la cabeza. Las pruebas de la infidelidad son solo una parte. Quiero más. Quiero saber qué conspiración financiera están tramando. Ese será el golpe de gracia. Sabía que los contratos ambiguos que había copiado no eran suficientes para culpar a Javier. Necesitaba pruebas más claras, pruebas irrefutables. Y decidí crear esas pruebas yo misma. Le conté mi plan a Isabel. Al escucharlo, abrió los ojos como platos, asombrada. Elena, ¿estás loca? Es demasiado arriesgado. ¿Y si te pillan? No hay otra manera, Isabel, dije con firmeza. Esta es la única oportunidad. Tengo que hacerlo. Mi plan era muy simple, pero al mismo tiempo extremadamente peligroso. Esa noche, me colaría en la oficina de Javier en la empresa e instalaría un dispositivo de grabación en miniatura. Conocía la contraseña de acceso al edificio. Sabía la ubicación de las cámaras de seguridad. Había estado en su oficina cientos de veces. Conocía cada rincón. Esa noche, me vestí de negro, con gorra y mascarilla. Parecía una ladrona. Isabel vigilaba desde el coche, manteniéndose en contacto conmigo a través de un auricular en miniatura. Al entrar en el edificio de oficinas vacío, el corazón me latía con fuerza. Afortunadamente, todo salió bien. Desactivé las cámaras del pasillo y me infiltré en la oficina de Javier. La oficina estaba a oscuras. Solo se filtraba la luz de los edificios de enfrente. El olor de su perfume aún flotaba débilmente en el aire. Una fragancia que una vez me encantó, pero que ahora solo me provocaba náuseas. Fui rápidamente a su escritorio y coloqué el dispositivo de grabación en un lugar discreto debajo de la mesa. Justo cuando me disponía a irme, vi por casualidad un archivo de documentos sobre el escritorio. Probablemente se había olvidado de guardarlo en el archivador. Por curiosidad, encendí la linterna del móvil y lo iluminé. Las letras de la portada del documento me dejaron helada. Proyecto de inversión inmobiliaria Grupo de la Torre. Propuesta de transferencia de acciones. Grupo de la Torre. El grupo de la familia política de Valeria. Con manos temblorosas, abrí el archivo. Dentro había un plan elaborado y complejo para establecer una empresa filial y transferir una parte significativa de las acciones de la empresa del marido de Valeria a una nueva empresa propiedad de Javier y Valeria a través de complejas transacciones de compraventa. Era esto. Esta era su conspiración. Estaban preparando el desvío de activos del Grupo de la Torre. Y al ver el calendario del plan, todo se estaba acelerando para coincidir con mi viaje de negocios. Rápidamente, fotografié todas las páginas importantes del documento con mi móvil. Justo en ese momento, oí pasos fuera del pasillo. El corazón me iba a estallar. Isabel también gritó por el auricular. «¡Alguien viene! ¡Escóndete rápido!». Apagué rápidamente la linterna y me escondí detrás de un gran archivador. La puerta de la oficina se abrió y la luz del pasillo inundó la habitación. Vi la sombra de un hombre. Era Javier. ¿Por qué había vuelto a la oficina a estas horas? Contuve la respiración, inmóvil. Entró y encendió la luz. Parecía estar buscando algo. Se dirigió directamente al escritorio y cogió el archivo que acababa de ver. Grité para mis adentros. Se acabó. Se dará cuenta de que el archivo ha sido movido. Pero no. Solo le echó un vistazo y lo metió en su maletín. Probablemente había vuelto a por él. Apagó la luz y salió de la oficina. Esperé a que sus pasos se alejaran para poder respirar de nuevo. Me había salvado por los pelos.
Salí del edificio temblando y volví al coche donde estaba Isabel. Me abrazó con fuerza. Casi me das un infarto. He conseguido algo más importante que la grabadora, Isabel, dije con voz todavía temblorosa. Le enseñé las fotos que acababa de hacer. Isabel vio el plan y su rostro cambió de color. Dios mío, esta gente iba por todas. Esto ya no es un problema de infidelidad. Es una estafa organizada y malversación de activos. Con estas pruebas, Javier no solo se divorciará con las manos vacías, se pudrirá en la cárcel. Miré la pantalla del móvil, su plan elaborado y cruel. No sabía que en mi red caería un pez tan gordo. Ahora no solo tenía las pruebas para poner fin a mi matrimonio, sino también una bomba que podía destruir por completo la carrera y el futuro de Javier y Valeria. Sonreí, una sonrisa fría. En este tablero de ajedrez, tenía la victoria asegurada. Tras una semana de viaje de negocios a Londres, volví. Javier vino a recogerme al aeropuerto con un ramo de mis flores favoritas, lirios blancos. Me abrazó con fuerza, interpretando a la perfección el papel de marido que extrañaba a su esposa. Por fin has vuelto, te he echado de menos. Al ver su sonrisa y su mirada cariñosa, solo sentí un asco infinito. Yo también le respondí con la sonrisa que había ensayado innumerables veces frente al espejo. Yo también te he echado de menos. Nuestra obra continuó, pero esta vez, yo sabía que el final se acercaba. Fingí estar cansada por el viaje y dije que necesitaba descansar unos días. Durante ese tiempo, el abogado Ramos y yo terminamos todos los últimos trámites. Todas las pruebas que había recopilado, las fotos de la infidelidad, los archivos de audio y el plan de malversación de activos del grupo de la Torre, se organizaron en un expediente perfecto. El abogado Ramos dijo: con estas pruebas, no solo ganaremos el juicio de divorcio, sino que también podremos presentar una querella criminal. No tendrá escapatoria. Sabía que era el momento de bajar el telón, pero no quería un final simple. Quería una obra memorable, con todos los actores principales presentes. Y elegí el escenario para mi última obra. La misma noche en que todo comenzó, la noche de nuestro 5º aniversario de bodas. Vuelvo al presente, sentada en el restaurante Cielo de Madrid. Han pasado 10 minutos desde que envié el mensaje a la señora de la Torre. Los 10 minutos más largos de mi vida. He hecho mi parte. Ahora solo soy una espectadora que espera a ver cómo se desarrolla la obra que yo misma he dirigido. Hice una seña al camarero para pedir la cuenta. Ya no me apetecía seguir sentada allí. Quería ir a un lugar más cercano, un lugar desde donde pudiera presenciar la tormenta que se avecinaba. Conduje hasta una pequeña cafetería frente a el Gran Hotel Palacio. Elegí un asiento en el balcón del 2º piso. Desde aquí podía ver todo el vestíbulo del hotel. Pedí una infusión de jengibre caliente, tratando de calentar mis manos heladas. El corazón me latía con fuerza. Sentía una mezcla de nerviosismo y un poco de miedo. ¿Y si la señora de la Torre no venía? ¿Y si mi plan fallaba? Pero entonces lo vi. Un conocido Rolls-Royce negro entró lentamente en la entrada del hotel. La puerta del coche se abrió y bajó una mujer con un traje de terciopelo rojo oscuro que irradiaba poder y distinción. Era la señora de la Torre. No venía sola. Detrás de ella la seguían 2 hombres con trajes negros, sus guardaespaldas. Y llegó otro coche. Del coche bajaron un hombre de mediana edad de rostro amable y una mujer de aspecto apacible. Los reconocí. Eran los señores Montes, los padres de Valeria. Y con ellos venía nada menos que el marido de Valeria, el único hijo de la señora de la Torre, Marcos. Parecía desconcertado y confuso. La señora de la Torre no había venido sola. Había llamado a sus consuegros. Quería pillarlos infraganti. Quería que todos presenciaran esta humillación. Un estilo muy propio de la Dama de Hierro. Tomé un sorbo de mi infusión y sonreí ligeramente. La obra se había vuelto más emocionante de lo que había imaginado. Vi a la señora de la Torre decir algo a un empleado del vestíbulo, y su grupo se dirigió directamente a los ascensores. Habían conseguido el número de la habitación 2109. Mi corazón empezó a latir más rápido. Ya está. La bomba está a punto de estallar. No podía quedarme sentada. Pagué rápidamente, bajé y busqué un lugar discreto en el vestíbulo del hotel, desde donde pudiera oír y ver todo. Quería presenciar su caída con mis propios ojos. Me escondí detrás de una gran columna y contuve la respiración, esperando. Unos 5 minutos después, oí un alboroto procedente de los ascensores. Salió el grupo de la señora de la Torre, y todos tenían una expresión asesina. Se dirigieron directamente al final del pasillo donde estaba la habitación 2109. La señora de la Torre no llamó a la puerta. Hizo una seña a uno de sus guardaespaldas. Él abrió la cerradura con una llave maestra.
La puerta de la habitación se abrió de golpe y se oyó el agudo grito de Valeria, seguido del furioso grito de la señora de la Torre. «Zorra desvergonzada. ¿Cómo te atreves a manchar el nombre de nuestra familia?». Se oyó un sonido seco, ¡zas! Probablemente una bofetada. Y luego el sonido de muebles rompiéndose, los sollozos y súplicas de Valeria, el rugido de su marido. «Javier, cabrón, ¿cómo te atreves a seducir a mi mujer?». Todo se convirtió en un caos. Los huéspedes de las habitaciones contiguas empezaron a abrir ligeramente las puertas para cotillear. Algunos guardias de seguridad del hotel corrieron apresuradamente, pero al ver la presencia de la señora de la Torre, nadie se atrevió a intervenir. Observé en silencio desde la distancia. No sentí ninguna satisfacción, solo un extraño vacío. Este era el final que se merecían, pero al ver el caos, de repente me sentí cansada. Me di la vuelta para irme, pero entonces oí la voz de Javier, una voz llena de miedo y cobardía. «No es mi culpa. Fue ella. Ella me sedujo. Yo solo soy una víctima». Esas palabras encendieron la última chispa dentro de mí. ¿Una víctima? ¿Se atreve a llamarse a sí mismo una víctima? No, no puedo irme. Esta obra no puede terminar sin que mi personaje aparezca. Respiré hondo. Salí de mi escondite y caminé directamente hacia la habitación 2109, donde se estaban abriendo las puertas del infierno. Caminé por el pasillo alfombrado de rojo del hotel. Cada paso era firme y decidido. El sonido de mis tacones contra el suelo resonaba, toc, toc, como si el martillo del destino estuviera golpeando las puertas de su infierno. Todas las miradas estaban puestas en la habitación 2109, de donde no dejaban de salir gritos, insultos y llantos. Nadie se dio cuenta de mi llegada. Pasé entre la multitud curiosa, entre los guardias de seguridad desconcertados, y caminé con calma. Me detuve en el umbral mismo donde toda la tragedia se estaba desarrollando en su forma más cruda. La escena en el interior era mucho más caótica de lo que había imaginado. Valeria, la mujer altiva que había visto en Instagram, ahora tenía el pelo revuelto. Su caro vestido de seda estaba arrugado, y en una de sus mejillas había una marca roja y nítida de 5 dedos. Estaba arrodillada a los pies de la señora de la Torre, llorando y suplicando. «Madre, madre, perdóneme. He hecho mal. Sé que he hecho mal». La señora de la Torre estaba de pie como una estatua de hielo, sin ninguna emoción en su rostro, pero sus ojos ardían con las llamas de la furia. Los padres de Valeria estaban en un rincón, con el rostro pálido como la cera, sin atreverse a levantar la cabeza por la vergüenza. El marido de Valeria, Marcos, tenía a Javier agarrado por el cuello y lo empujaba contra la pared. Su rostro estaba rojo de ira. «Cabrón, te consideraba un hermano y te atreves a apuñalarme por la espalda». Mi perfecto marido Javier ahora parecía realmente patético. Su elegante traje estaba arrugado, la corbata torcida y su rostro estaba blanco de terror. No se atrevía a resistirse, solo balbuceaba. «Marcos, es un malentendido. De verdad que me sedujo ella. Soy una víctima». Sus cobardes palabras resonaron de nuevo, claras y descaradas. Fue entonces cuando abrí la boca. Mi voz no era fuerte, pero fue lo suficientemente clara como para acallar todos los sonidos caóticos de la habitación. ¿Una víctima? Javier, ¿de verdad estás seguro de que eres una víctima? Todos en la habitación se giraron para mirarme al unísono. Mi repentina aparición los sorprendió a todos. Javier me vio y abrió los ojos como platos. El terror en ellos era mucho mayor que cuando Marcos lo tenía agarrado por el cuello. Nunca habría imaginado que yo estaría aquí. Elena. «¿Tú? ¿Qué haces aquí?», tartamudeó. La señora de la Torre también me vio, y su aguda mirada se entrecerró para examinarme. Probablemente se estaba preguntando quién era yo y por qué había aparecido en este momento. «No importa quién soy», dije. Mi mirada se dirigió directamente a la señora de la Torre y luego volvió a Javier. Lo importante es que no creo que Javier sea una víctima. Porque una víctima no tendría tiempo para elaborar un plan meticuloso para desviar el patrimonio de 2 familias. Mis palabras fueron como una segunda bomba que estalló en medio de la habitación. «¿De qué estás hablando?», preguntó Marcos, soltando a Javier y dirigiéndose a mí. «¿Un plan para desviar el patrimonio?». «Sí, así es», respondí con calma. Entré en la habitación y me acerqué a una pequeña mesa donde el maletín de Javier estaba tirado de cualquier manera. Abrí el maletín y saqué un archivo. El mismo archivo que había fotografiado en su oficina. Lo puse sobre la mesa, a la vista de todos. Este es un plan detallado para establecer una empresa fantasma y, a través de complejas transacciones, desviar los activos del grupo de la Torre.
El objetivo final era transferir una cantidad considerable de activos a una nueva empresa a nombre de Javier y de la aquí presente, Valeria. Marcos arrebató el archivo y lo hojeó página por página. Cuanto más leía, más se ensombrecía su rostro. Los padres de Valeria también se apresuraron a mirar. No eran tontos. Solo con ver ese plan detallado, lo entendieron todo al instante. «Dios mío, este era su verdadero propósito», exclamó la madre de Valeria, horrorizada. Se giró para mirar a su hija. En sus ojos ya no había ira, sino una profunda decepción. Javier y Valeria estaban helados. Nunca habrían imaginado que su plan más secreto sería revelado de una forma tan abrupta. Javier me miró. En sus ojos ya no había terror, sino odio. «Has sido tú. Todo ha sido cosa tuya», gritó. «Sí, he sido yo», dije, mirándole directamente a los ojos, sin el más mínimo miedo. «Si no lo hubiera hecho, ¿cómo iba a ver todo el mundo tu verdadera cara? La cara de un estafador, de una serpiente dispuesta a morder a quienes te han acogido, además de traicionar a tu esposa y a tu amigo». Me giré hacia la señora de la Torre. Había estado observando en silencio hasta ahora, pero sabía que una tormenta se estaba desatando en su interior. «Señora, permítame presentarme. Soy Elena, la esposa legal de Javier. Fui yo quien le envió el mensaje esta noche. No tenía intención de entrometerme en los asuntos de su familia. Solo quería que supiera que la relación entre su nuera y mi marido no es un simple adulterio. Son socios en el crimen. Toda la verdad había salido a la luz. La obra había terminado por completo. Javier y Valeria ya no podían negarlo. Él intentó hacerse la víctima, pero al final, fui yo quien desenmascaró su verdadera naturaleza de verdugo. Las puertas del infierno se habían abierto, y él había entrado por su propio pie. Al ver el rostro aturdido y desesperado de Javier, no sentí ni la más mínima compasión. Este era el final que se merecía, pero sabía que la historia aún no había terminado. Detrás de esta traición había otra persona, una persona que había ayudado en todos estos pecados, y no iba a permitir que esa persona se saliera con la suya. Si creéis que esta revelación ha sido lo suficientemente impactante, estáis equivocados. Las verdades más terribles aún están por salir a la luz. Dejad vuestras predicciones en los comentarios sobre quién podría ser el último personaje misterioso y no os olvidéis de ver el próximo capítulo. La lujosa habitación del hotel ahora parecía la escena de un crimen. Todos se quedaron sin palabras ante los hechos que acababa de revelar. El plan de malversación de activos yacía sobre la mesa, como una acusación solemne que no admitía excusas. Javier y Valeria permanecían de pie como reos esperando sentencia. Sus rostros estaban pálidos como la cera, y su antigua confianza y arrogancia habían desaparecido, dejando solo miedo y desesperación. Marcos, después de leer los documentos, ya no pudo mantener la compostura. No volvió a golpear a Javier, sino que se giró hacia su esposa. En sus ojos ya no había ira, sino un profundo asco y desprecio. «Valeria, nunca pensé que fueras este tipo de persona. No solo me has traicionado, sino que has intentado arruinar a toda mi familia. No mereces ser mi esposa, ni la nuera de mi familia», dijo con una voz helada. Los padres de Valeria estaban tan avergonzados que no podían mirar a nadie. Solo bajaron la cabeza y pidieron disculpas en voz baja a la señora de la Torre y a su familia. Pero la señora de la Torre ni siquiera les dirigió una mirada. Su mirada de hierro ahora estaba fija en una sola persona, en mí. Se acercó a mí. Su mirada penetrante parecía atravesar mi alma. «Señorita, es usted muy inteligente y valiente», dijo con una voz grave y contenida. «Gracias por revelarnos la verdad. Mi familia está en deuda con usted. Yo solo asentí levemente. No había hecho esto para que me debieran nada. Lo había hecho por mí misma. Pero tengo una pregunta», continuó la señora de la Torre. «¿Por qué ha actuado ahora? Con estas pruebas, podría haber hundido a su marido hace mucho tiempo». Su pregunta era la que todos en la habitación querían saber. Respiré hondo, me giré para mirar a Javier, y luego dirigí mi mirada hacia otra mujer que temblaba escondida junto a la puerta. «Ha sido mi suegra, la señora Pilar. Ya ha llegado». Supongo que Javier la llamó para pedirle ayuda. Porque, comencé a decir, mi voz resonó claramente en el silencio de la habitación. No solo tenía que enfrentarme a él, también tenía que enfrentarme a la persona que encubrió y consintió todos estos pecados. Levanté la mano y señalé directamente a mi suegra. «Es ella, mi suegra, la señora Pilar». Todas las miradas se volvieron de nuevo hacia la señora Pilar. Se quedó atónita, su rostro se puso pálido y tartamudeó. Elena, ¿qué estás diciendo? Mamá. Mamá no sabe nada». «¿Que no sabe nada?», me burlé.
Una risa llena de amargura. ¿No sabe nada o es que usted es la directora de esta obra? Siempre fingiendo ser una suegra atenta y comprensiva. Siempre poniéndose del lado de la nuera frente a su hijo. Aconsejándome que confiara en mi marido, que los hombres tienen relaciones de negocios complicadas. ¿No es así? Me acerqué a ella, mi voz volviéndose cada vez más aguda. Usted sabía de la relación de Javier y Valeria desde hace mucho tiempo, ¿verdad? No solo lo sabía, sino que le ayudó a ocultarlo, a inventar excusas. Me ayudó a calmarme con palabras dulces. Me convirtió en una tonta, en una marioneta en manos de usted y de su hijo. ¿Es así? La señora Pilar retrocedió, con una mirada de terror en sus ojos. No, no es así. Yo solo quería proteger la felicidad de la familia. ¿Proteger la felicidad de la familia?, grité. Por primera vez no pude contener mis emociones. ¿Una felicidad construida sobre mentiras y traición? ¿A eso le llama felicidad? Usted se compinchó con su hijo para engañarme. Me vio sufrir y agonizar en mis dudas, con total indiferencia. Usted lo sabía todo. ¿De verdad tiene usted derecho a ser madre? La señora Pilar no pudo responder, solo negó con la cabeza y empezó a llorar. Javier, al ver a su madre acorralada, corrió a interponerse. Elena, basta. Mamá no tiene la culpa. Todo es culpa mía. Si tienes algo que decir, dímelo a mí. ¿Tú? Le miré con desprecio. Tú ya no tienes nada que decir, ¿verdad? Un cobarde que hasta el último momento intenta esconderse detrás de su madre. Sois una pareja perfecta, madre e hijo. Uno astuto, el otro débil. Como habéis creado juntos esta obra, ahora afrontad juntos el final. Me giré hacia la señora de la Torre. Había estado observando en silencio nuestro drama familiar. Señora, ¿entiende ahora por qué he tenido que llegar a esto? No tenía otra opción. Si no me hubiera salvado a mí misma, probablemente habría vivido el resto de mi vida en sus mentiras. La señora de la Torre asintió. Sus ojos estaban llenos de desprecio hacia la señora Pilar. Entendido. No sabía que existiera gente tan hipócrita y malvada en el mundo. Ordenó a su guardaespaldas que llamara a la policía. Voy a denunciar a estos dos por estafa y malversación de activos. No me quedaré de brazos cruzados. Al oír la palabra policía, madre e hijo se derrumbaron por completo. La señora Pilar se desplomó en el suelo, llorando desconsoladamente. Javier se arrodilló y se arrastró hasta mí, agarrándose a mi falda. Elena, por favor, perdóname. Perdónanos a mi madre y a mí, solo por esta vez. Haré lo que quieras. Me divorciaré de ti, te daré la mitad de mis bienes. Pero por favor, no llames a la policía, por favor. Miré al hombre arrodillado a mis pies. El hombre al que una vez amé con todo mi corazón. No sentí ninguna emoción en mi corazón. Le aparté la mano con frialdad. Es demasiado tarde, Javier. El precio de la traición nunca es barato. Salí sin mirar atrás. Detrás de mí, los llantos, las súplicas y los gritos de la policía se mezclaban, creando una música caótica que marcaba el final de una larga obra llena de mentiras. Salí del hotel y respiré profundamente el aire fresco de la noche de Madrid. Lo había conseguido. Había puesto fin a la obra de mi vida con mis propias manos. Todo había terminado, y una nueva vida me esperaba. La tormenta pasó, dejando solo cenizas. El escándalo de El Gran Hotel Palacio fue una bomba que estalló en todos los medios de comunicación y redes sociales. Las fotos de Javier y Valeria pillados infraganti, mi revelación, la llegada de la policía, todo fue grabado por huéspedes curiosos y se difundió en un instante. El honor de dos familias, la mía política y la de Valeria, se derrumbó por completo. Pasaron de ser familias envidiadas a ser el hazmerreír del mundo. Las consecuencias llegaron más rápido de lo que había imaginado. Haciendo honor a su apodo de la Dama de Hierro, la señora de la Torre actuó con decisión y sin piedad. Al día siguiente, presentó una demanda de divorcio en nombre de su hijo. Valeria fue expulsada de la casa de su familia política con lo opuesto. Sus padres también pagaron un alto precio por la complicidad de su hija. El grupo de la Torre rompió todos los contratos comerciales con su empresa y se encontraron al borde de la quiebra. Valeria, la señorita que vivía entre algodones, la influencer de moda con cientos de miles de seguidores, lo perdió todo en un instante. Carrera, familia, reputación, todo se desvaneció como el humo. Y el final de mi familia, o más bien, de mi antigua familia política, no fue muy diferente. Con las pruebas irrefutables que proporcioné y la confesión de Valeria, que lo confesó todo para obtener una reducción de la pena, Javier y su madre fueron acusados por la policía de estafa y malversación de activos.
Intentaron por todos los medios librarse, pero ante la presión de la opinión pública y la firmeza de la señora de la Torre, nadie los ayudó. La casa en la que vivíamos, las cuentas bancarias, todos los bienes a nombre de Javier fueron congelados para la investigación. La señora Pilar, que siempre había fingido ser amable y distinguida, ahora se enfrentaba a la justicia en el ocaso de su vida, y el futuro de Javier estaba completamente arruinado. No sentí ninguna satisfacción por su caída, solo cansancio y vacío. La guerra había terminado. Yo era la vencedora. Pero, ¿por qué esta victoria tenía un sabor tan amargo? Había pagado por esta victoria con 5 años de mi juventud, mi amor y mi confianza. Me fui del apartamento en el que vivíamos y volví a casa de mis padres. Mis padres no me reprocharon nada, simplemente me acompañaron en silencio, me prepararon mi comida favorita y me cuidaron con esmero. El calor de la familia me ayudó a sanar mis heridas. El divorcio de Javier y yo se tramitó rápidamente. Con las pruebas evidentes de infidelidad y estafa, el tribunal me dio la razón por completo. Pude conservar todos mis bienes personales y recibí una considerable indemnización por daños morales. El día del juicio, me volví a encontrar con Javier. Parecía haber envejecido 10 años, su pelo estaba canoso y sus ojos hundidos. Su antiguo aspecto de caballero seguro de sí mismo había desaparecido por completo. Me miró. En sus ojos ya no había odio, sino un arrepentimiento tardío. Pero no dije nada. Pasé a su lado como si fuera un extraño. Todo el rencor entre nosotros había terminado de verdad. Empecé una nueva vida. No volví a mi antigua empresa. Decidí emprender y fundar mi propia agencia de comunicación. Quería utilizar mi experiencia y mi talento para construir una nueva carrera, sin depender de nadie. Isabel, que había presenciado todo el proceso de mi historia, dejó su trabajo y decidió unirse a mí. No quiero seguir trabajando para mentirosos. Quiero crear contigo un lugar donde se respete la autenticidad y el talento, dijo. Empezamos de cero, pero con determinación y esfuerzo constantes, nuestra empresa fue creciendo poco a poco. Los pequeños éxitos iniciales me devolvieron la alegría y la confianza que había perdido hacía mucho tiempo. Una tarde, sentada en nuestra nueva oficina, contemplando el vibrante paisaje urbano, recibí una llamada de un número desconocido. Hola, ¿es usted Elena? La voz al otro lado del teléfono me resultaba un poco familiar. Sí, soy yo. Perdón, ¿quién es? Soy Marcos, el exmarido de Valeria. Me quedé sorprendida. ¿Por qué me llamaba? Si tiene tiempo, me gustaría invitarla a un café. Tengo algo que decirle. Dudé un momento y luego acepté. También sentía curiosidad por saber qué quería decirme. Nos encontramos en una cafetería tranquila. Parecía cansado, pero su mirada era mucho más serena. Me contó su vida después del incidente. Él y Valeria se habían divorciado oficialmente. Su madre, la señora de la Torre, estaba muy decepcionada y conmocionada. Hoy le he llamado, dijo, para pedirle disculpas y darle las gracias. ¿Disculpas? Pregunté sorprendida. Sí, disculpas, asintió. Quiero disculparme por haber sido tan estúpido, por no haber visto antes la verdadera cara de la gente que me rodeaba y por haberle causado problemas a usted, y darle las gracias. Gracias por haberlo revelado todo con tanta valentía. Si no fuera por usted, probablemente seguiría viviendo en una mentira. Me miró con sinceridad. Elena, es usted una mujer realmente especial, fuerte, inteligente y con un gran amor propio. Javier no supo valorarla teniéndola. Esa será la mayor pérdida de su vida. Sus palabras me desconcertaron un poco, pero sentí que mi corazón se calentaba. Por primera vez, un hombre reconocía y respetaba mi verdadera esencia. Charlamos durante mucho tiempo, como viejos amigos. Al despedirnos, dijo, «Si alguna vez necesita ayuda, no dude en llamarme». Sonreí y asentí. Sabía que una puerta se había cerrado, pero muchas otras se estaban abriendo. La vida todavía tenía muchas cosas buenas esperándome. Toda mujer es como una flor que puede ser pisoteada por la tormenta, pero si mantiene las raíces de su dignidad y su voluntad, un día volverá a brotar y florecerá aún más radiante. Si estás de acuerdo con estas palabras, comparte esta historia para difundir el mensaje sobre los derechos de la mujer y el poder de la regeneración. El tiempo vuela, y 2 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Mi vida había entrado en un capítulo completamente nuevo, un capítulo mucho más brillante y significativo. La agencia de comunicación de Isabel y mía, que comenzó en una pequeña oficina con unos pocos empleados, se había convertido en una de las empresas más destacadas del sector. Llevamos a cabo numerosas campañas exitosas para grandes marcas, ganándonos una sólida reputación y prestigio. Ya no era la Elena débil y vulnerable al amor del pasado.
El mundo de los negocios me había vuelto dura y decidida, pero no me había hecho perder mi sensibilidad y delicadeza como mujer. Encontré alegría y pasión en el trabajo, en la creación de nuevos valores. Cada proyecto exitoso, cada elogio de un cliente, era una confirmación de mi propio valor. Mi relación con Marcos también había progresado de forma inesperada. Después de aquel encuentro en la cafetería, seguimos en contacto como amigos. A menudo me preguntaba por mi trabajo y me daba consejos útiles. Él también me hablaba de su vida, de la presión de dirigir un gran grupo. Después de que su madre se jubilara, encontramos el uno en el otro la empatía y la comprensión de quienes han pasado juntos por una herida. Poco a poco, de la amistad brotó otro sentimiento entre nosotros, un sentimiento natural y sincero. No era un hombre romántico como Javier, no decía palabras bonitas, pero a su lado siempre sentía una calma y una confianza absolutas. Me respetaba, valoraba mi talento, y siempre me apoyaba en la búsqueda de mis sueños. Este amor no era tan apasionado y ciego como el anterior, pero era más maduro, profundo y sólido. Una tarde de otoño, en el mismo restaurante Cielo de Madrid, donde una vez pasé sola la noche de mi aniversario entre lágrimas, Marcos me pidió matrimonio. No había flores ni velas. Simplemente me cogió la mano y dijo: «Elena, durante estos 2 años me has enseñado lo que es una mujer fuerte y maravillosa. No te prometo un paraíso. Tú ya has creado tu propio paraíso. Solo quiero tener la oportunidad de entrar en ese paraíso y construir contigo una felicidad sencilla y eterna. ¿Te casarías conmigo?». Lloré, pero esta vez eran lágrimas de felicidad plena. Asentí. Nuestra boda fue íntima, solo con la familia y los amigos más cercanos. Mi madre y la señora de la Torre, 2 mujeres poderosas, ahora eran consuegras. Habían pasado juntas por la tormenta, habían visto crecer a sus hijos, y habían encontrado en la otra una afinidad. Mi vida ahora era realmente completa. Tenía una carrera exitosa, un marido que me amaba y respetaba, y una familia que siempre me apoyaba. Los dolorosos recuerdos del pasado parecían muy lejanos, y solo quedaban como una lección costosa que me había hecho valorar más lo que tenía ahora. A veces, oía noticias de las personas del pasado. Javier, después de salir de la cárcel, no pudo recuperar su posición. Se dice que vive una vida tranquila, difícil y llena de remordimientos. La señora Pilar, me enteré, había envejecido mucho y estaba débil, viviendo sola y aislada. Se decía que Valeria se había mudado a otra ciudad para empezar de nuevo, pero nadie sabía exactamente cómo vivía. Ya no los odiaba. Cada uno tiene que asumir la responsabilidad de sus propias decisiones. Quien siembra vientos recoge tempestades. Esa es la ley más justa de la vida. Un domingo por la mañana, Marcos y yo paseábamos juntos por el parque. El sol de la mañana era suave y el aire fresco. Me cogió la mano con fuerza. «¿En qué piensas?». Estaba pensando, le sonreí. «Qué curiosa es la vida. Me quitó una cosa, pero me regaló otras mucho más valiosas». Así es. Perdí un matrimonio falso, pero me recuperé a mí misma, y encontré un amor verdadero y una felicidad completa. Mi historia no terminó con una venganza, sino con una regeneración. Salí de la oscuridad a la luz, y sé que por delante me espera un largo camino lleno de sol y flores. Estoy lista para escribir los siguientes capítulos, felices y brillantes, de mi vida. Queridos oyentes, así concluye el viaje de Elena. Hemos recorrido con ella los extremos de las emociones, desde la felicidad plena en un paraíso falso, pasando por el dolor extremo cuando se descorrió el telón de terciopelo del engaño, hasta la euforia de un giro emocionante, y finalmente, el hallazgo de la paz y la regeneración. Al terminar la última historia, probablemente en el corazón de cada uno de nosotros no solo queden los ecos de la historia de Elena, sino también reflexiones sobre nuestras propias vidas, las relaciones y los valores que perseguimos. Esta historia no es simplemente un drama sobre la infidelidad y la venganza, contiene un significado más profundo. Es una lección costosa sobre la confianza, el valor de la autoestima y la extraordinaria fuerza que una mujer puede desplegar cuando se ve acorralada. La primera, y quizás la más dolorosa lección, es el peligro del envoltorio perfecto. Javier y su madre crearon juntos un cuadro demasiado perfecto. Un marido que amaba a su esposa con devoción, una suegra tan atenta como una madre. Le ofrecieron a Elena un paraíso, y fue precisamente en esa dulzura donde Elena bajó la guardia. ¿No os suena familiar? En la vida, a menudo anhelamos la perfección. Un amor sin fisuras, una familia sin conflictos, y cuando encontramos algo parecido, tendemos a ignorar las señales extrañas, las pequeñas ondas. Nos culpamos a nosotros mismos por ser demasiado desconfiados, por estropear algo bueno.
Los viajes de negocios repentinos, las reuniones tardías, el recibo encontrado por casualidad. Todo puede ser excusado con razones lógicas, pero, queridos oyentes, la intuición femenina, ese vago presentimiento que a menudo llamamos paranoia, a veces puede ser el sistema de alarma más sofisticado del alma. La historia de Elena nos envía una fuerte advertencia. Nunca ignoréis la voz que susurra en vuestro interior. Cuando sintáis que algo va mal, por muy pequeño que sea, confiad en vuestro instinto. El amor requiere confianza, pero la confianza no significa ceguera. Y cuando la cruel verdad se revela, ¿qué podemos aprender de la forma en que Elena la afronta? No se derrumbó, no montó un escándalo, no eligió un método de venganza vulgar. En cambio, el dolor la volvió más fuerte y racional que nunca. Este es el punto de inflexión más importante. En lugar de sumirse en el papel de víctima lamentable, Elena se transformó en una estratega. Convirtió las lágrimas en armas, el dolor en fuerza. Comprendió que al tratar con gente astuta, las emociones son solo una debilidad. Solo la razón, la planificación y las pruebas sólidas eran el único camino para recuperar la justicia. En nuestras vidas también es así. Cuando nos enfrentamos a la traición o a la injusticia, llorar y culparnos es inevitable. Pero no os quedéis demasiado tiempo en ese lodazal. Permitíos un tiempo para el duelo, pero después debéis levantaros. Aprended a transformar la energía negativa de la ira y el dolor en la energía positiva de la acción. Preguntaos a vosotras mismas. ¿Qué puedo hacer para protegerme? ¿Qué necesito reunir? ¿En quién puedo confiar y a quién puedo pedir ayuda? El viaje de Elena demuestra la importancia de la preparación. No actuó por impulso. Buscó a su amiga, buscó a un abogado, tejió su red en silencio, reuniendo pruebas una por una, desde las fotos de la infidelidad, los archivos de audio, hasta el elaborado plan de estafa financiera. Ganó. No por suerte, sino porque preparó su guerra con cuidado y meticulosidad. Esto nos da una lección muy realista. En cualquier conflicto, desde el hogar hasta la sociedad, las palabras vacías y las emociones no tienen valor. Solo las pruebas claras, los hechos irrefutables, pueden proteger vuestros derechos. Especialmente para las mujeres, sed siempre conscientes de la situación financiera de la familia. Guardad los documentos importantes. Tened conocimientos básicos de derecho. No es ser calculadora o desconfiada, es ser inteligente y protegerse a una misma. Un punto brillante y humano en esta historia es que Elena no se dejó cegar por la venganza personal. Cuando descubrió que Javier no solo la había engañado a ella, sino que era un estafador profesional que había perjudicado a muchas otras mujeres, su lucha ascendió a un nuevo nivel. Ya no era una lucha por recuperar sus propios bienes, sino una lucha por la justicia. Podría haber elegido el camino más fácil, llegar a un acuerdo con Valeria para obtener pruebas y terminar el asunto rápidamente, pero no lo hizo. Quería que todos los culpables, desde el autor principal hasta los cómplices, respondieran ante la ley. Esta acción demuestra una madurez y una visión que van más allá de la venganza personal. A veces, en la vida, nos encontramos en situaciones difíciles en las que tenemos la oportunidad de vengarnos. Pero, ¿una venganza momentánea nos traerá la verdadera paz? ¿O solo hará que nuestra alma se sienta más pesada? La historia de Elena nos muestra otro camino. Luchad por la justicia. Cuando convirtáis vuestra propia lucha en una lucha por un valor mayor, ya no estaréis solas. Y vuestra victoria no solo os traerá liberación, sino que también puede ser una antorcha que ilumine el camino y dé fuerzas a otras personas en la misma situación. Y por último, la lección sobre la regeneración. 5 años de matrimonio rotos, el amor y la confianza derrumbados. Fue una pérdida enorme, pero Elena no dejó que el pasado enterrara su futuro. Se levantó de las cenizas más fuerte y radiante, construyó su propia carrera, encontró un nuevo amor más valioso. Y lo más importante, convirtió su dolor en una misión, fundando una fundación para ayudar a otras mujeres. La venganza más dulce no es ver sufrir al enemigo, sino vivir una vida verdaderamente feliz y significativa que ellos nunca podrán alcanzar. La historia de Elena parece decirnos esto. No hay dolor eterno. Si esta puerta se cierra, otra se abrirá. Después de la lluvia, la tierra se endurece. Lo importante es si tenemos el valor de atravesar la lluvia, si tenemos la fe para esperar el sol. Toda mujer tiene un potencial extraordinario en su interior. Nunca os subestiméis. Nunca penséis que no podéis vivir sin alguien. Vosotras sois vuestro propio paraíso. Y sois las únicas que podéis decidir la felicidad de vuestra vida. La historia de Elena ha terminado, pero creo que las lecciones que hemos aprendido de ella resonarán para siempre. Es una lección sobre la sabiduría en el amor, la fortaleza ante la adversidad y la tolerancia para encontrar la paz.
La vida no siempre es un camino de rosas, pero si mantenemos nuestra dignidad, nos esforzamos constantemente y creemos en los buenos valores, sin duda encontraremos la verdadera felicidad en la vida. ¿La historia de Elena os ha hecho pensar algo sobre vuestra propia vida? ¿Habéis tenido alguna vez que tomar una decisión difícil entre la emoción y la razón? Dejad vuestros comentarios a continuación para compartir vuestras historias y puntos de vista. Cada uno de vuestros comentarios es una pieza valiosa para crear una comunidad en la que nos escuchamos y nos entendemos. Si esta historia os ha llegado al corazón, dadle a me gusta para difundir el poder de la fortaleza. Compartid este video con las mujeres que queréis y suscribíos al canal para no perderos la próxima historia profunda y significativa. Vuestro apoyo es un motor inestimable para que continuemos nuestro viaje narrativo.